tengo el grandísimo honor de presentar a ustedes al doctor David Gómez Almaguer, quien va a ser nuestro conferencista inaugural. El doctor Gómez Almaguer es una referencia, no solamente en México, Latinoamérica, sino al mundo entero, acerca de la aplicación de diferentes tecnologías de punta, entre ellas la citometría de flujo, para la resolución o el acompañamiento de pacientes con hemopatías malignas. El doctor Gómez Almaguer tiene más de 100 artículos publicados, ha dictado muchísimas, centenas, no quiero decir cuántas, de conferencias y ha educado a decenas de cientos de especialistas médicos. Sus esfuerzos se reconocen también en función de la creación y manutención de uno de los centros de hematología y trasplante más importantes en nuestra región, aquí en Monterrey, y que está asociado a la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como otro consorcio que tiene, que él también maneja. El doctor David Gómez Almaguer es además miembro, es académico titular de la Academia Nacional de Medicina. Y eso comparte con el, que en paz descanse, doctor Alejandro Ruiz Argüelles, quien sabemos que fue su compañero no solamente académico, sino también de vida en muchas de estas aventuras como referencia. Es, doctor, para mí también un honor anunciar que, y muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Inmunología y al capítulo de citometría, que esta conferencia inaugural lleva el nombre de Alejandro Ruiz Argüelles. Y anualmente haremos, en su honor del doctor Alejandro Ruiz Argüelles, una conferencia. Esta inaugural le toca a usted, no solamente del Congreso Nacional, el primer Congreso de Citometría Translacional, sino la primera conferencia en honor a Alejandro Ruiz Argüelles. Muchas gracias por aceptar y los micrófonos son suyos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es obviamente un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias al comité organizador, a la doctora Lulú, a Marion, etcétera, y a ustedes por su presencia. En efecto, conocí al doctor Alejandro Ruiz Argüelles hace muchos años, fuimos compañeros en México en nutrición, y muchas vivencias juntos, artículos publicados en equipo, con él y el grupo de Puebla de la Clínica Ruiz. Como anécdota, fíjense que cuando en alguna ocasión estaba yo desayunando con él aquí en Monterrey, hace ya pues más de casi 30 años, o 30, quizás más de 30 años, y resulta que me pregunta y me dice, ¿qué nivel de sistema de investigadores eres tú? Y le dije, no, pues no estoy en el sistema. Dice, pero ¿tienes artículos publicados? Pues sí. Y me dice, pues estás mal, deberías estar en el sistema. Y le dije, bueno, es que trabajo en el hospital, tengo trabajo privado y creo que sería incorrecto pedir apoyo al sistema de investigadores por eso. Me dice, hay mucha gente que está como tú y el sistema permite que tengas estímulos, puedas dedicar más tiempo y seas más productivo. Entonces, a lo que voy es que esa conversación con él me sacudió y en ese año apliqué yo al Sistema Nacional de Investigadores y fui admitido. Ahorita ya pasaron los años, hace tiempo también, cuando llegué al nivel 3, que es el nivel más alto, el doctor Alejandro me habló y para decirme, oye David, ¿te acuerdas que no querías estar en el sistema? Pues acabo de ver la lista y eres ya nivel 3. Entonces, ese es un recuerdo que siempre guardaré con aprecio, como Alejandro me convenció, usando malas palabras, por cierto, que no puedo repetir, ¿verdad? Me dijo que era un pey, que esto y que el otro. Y entonces ya me sacudió y dije, bueno, pues voy a buscar.
y no me arrepiento porque eso hizo que realmente promoviéramos más cosas, creciéramos, y ahora nuestro sistema de nuestro hospital, nuestra área de hematología tiene 12 investigadores nacionales. Casi, ya no falta que el perro sea investigador nacional ahí, todo el mundo es investigador nacional, casi todos, incluyendo 2 químicas que son parte del equipo. Habiendo dicho esto, voy a hablar de un poquito del tema, que es el tema de citometría de flujo en trasplantes de células hematopoyéticas. Bueno, hematos es sangre y la generación de la sangre viene de la médula ósea. Por eso no es tan raro que cuando uno quiere cambiar la médula ósea de un paciente a otro, de un sano a un enfermo o del mismo enfermo, por alguna razón, hablamos de un trasplante de células hematopoyéticas. El trasplante de progenitores hematopoyéticos se le puede llamar de muchas maneras. El nombre clásico viejo, que ya no se usa así porque no se hace así, es trasplante de médula ósea. Son sinónimos. Ustedes pueden encontrar que se refieren al trasplante como trasplante de células madre, trasplante de células hematopoyéticas, trasplante de médula ósea, trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero es la misma concepción. En este caso hay 2 tipos de trasplante, el del propio enfermo, que es autólogo, en que tú tomas las células, das quimioterapia intensa y lo regresas. Eso es para corregir algunas neoplasias o enfermedades autoinmunes. Y también alogénico, que significa que pones células de una persona sana a una persona enferma, previamente destruyes la médula ósea con radioterapia o con quimioterapia. Y esto ya se hace muchos años que la gente pensaba que el trasplante era importante y que era una forma lógica de cambiarle una enfermedad a alguien. La gente decía, vamos a lavar la sangre. Se intentaron muchas formas raras, sacar sangre, poner sangre y una serie de cosas peculiares, históricas, que ahorita serían así como que meter a la cárcel a los doctores. Pero el primer trasplante, que fue obviamente hecho muy rudimentario, fue en el 56. Antes del doctor Thomas, lo había intentado el doctor Georges Maté en París, en Francia, donde ocurrieron incidentes al rechazar o enfermar injerto contra huésped, complicaciones porque en esa época el sistema HLA no se conocía. Entonces, de todas esas historias primitivas aparece lo que yo llamaría la historia del trasplante moderno, que es lo que están viendo en la diapositiva. En el 69, con gemelos idénticos, hizo el primer trasplante exitoso. Y finalmente es interesante cómo a un clínico, porque era un médico clínico, el doctor Thomas, le dan el premio Nobel en el 90, compartido con el doctor Murray, quien hacía trasplantes de riñón. En ese año le dieron el premio Nobel de Literatura a Octavio Paz. De hecho, hay una foto en que están los dos juntos, ¿verdad? Bueno, ¿y tú qué? Yo trasplanto médula y yo escribo. O sea, ahí estaban los dos recibiendo ahí en Estocolmo el premio Nobel. ¿Para qué se usa un trasplante? Para restaurar la hematopoiesis después de una terapia citotóxica con quimioterapia, para corrección de defectos congénitos o proporcionar algún tipo de inmunoterapia. Acá lo que se hace, lo que uno busca en un trasplante que es halogénico, en ese especialmente, es colocar células de otra persona que son inmunológicamente competentes. Entonces ya es una terapia inmune en que usamos células y las colocamos. Ahorita la forma moderna de hacerlo, no sé si han oído algunos de ustedes, les llaman células CAR T-cells, que es en inglés los carritos, en las que toma uno células T del enfermo y con un vector viral cambia su situación genética y las dirige contra un antígeno del tumor. O sea, es una terapia totalmente inmunológica. Y obviamente ahí también interviene la citometría de flujo para el control de calidad. El trasplante se utiliza para enfermedades como malignas. Ahí ven ustedes una lista: el autólogo, mieloma, linfoma de Hodgkin, enfermedades autoinmunes, la más común es la esclerosis múltiple, y halogénico es para tratar cáncer, básicamente, en los cuales es necesario colocar células de otra persona, y el ejemplo más típico son las leucemias, pero también se puede usar en los linfomas, la anemia plástica, etc. Ahora, ¿de dónde tomamos las células? Esas células hematopoyéticas circulan. Podemos hacer que circulen por la sangre periférica, circulan en muy pequeñas cantidades, pero podemos meterlas a la sangre con estimuladores. Están en la médula ósea, que es donde les gusta estar. ¿Razones por qué? Pues ahí les gusta.
De hecho, si tú transfundes células a la sangre, que es como se hace ahora, no, hay quien las ha llegado a poner directamente en la médula, pero en la actualidad todo el mundo las transfunde. Las células buscan su lugar en la médula ósea. Y el cordón umbilical es rico en células, es donde hay más concentración. El problema del cordón es que el volumen es pequeño y por lo tanto es utilizado para gente pequeña o para niños, como fuente de precursores hematopoyéticos. ¿Qué es hacia dónde va ahorita la obtención de células? Casi todo es sangre periférica, utilizando lo que ven ahí, una aféresis en la cual por un lado sacas las células y las separas por centrifugación, se separan de acuerdo al peso de las células. Entonces tú puedes tomar lo que tú quieres y regresar lo demás. Todo esto lo comento porque sé que no todo el mundo puede ser que esté familiarizado con esto. Entonces por eso esta introducción un poquito larga, para entiendan de lo que estamos hablando. Entonces ahí, de esas células, ahí empieza el control de calidad. Y ahí la citometría de flujo empieza a decirnos qué es lo que estamos obteniendo. Porque no es tan sencillo. La aféresis es un proceso semiautomatizado y la citometría de flujo también. No es operador dependiente en gran parte. Así es que en este caso tiene su truco, cómo obtener una buena cantidad de células mononucleares y luego tenemos que documentar que son las que nosotros queremos. A mí me tocó hacer trasplantes cuando no había citometría de flujo para medir las células madre. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues a sufrir. Había que realmente, cuando veo en el pasado lo que yo hice, dije, híjole, ahora que tengo tecnología, no sé, es como andar en bicicleta a 40 grados y ahora andar en un carro bonito con aire acondicionado, más o menos así. Era muy rústico. Tomábamos las células, contábamos células mononucleares, yo les veía el microscopio y te persinabas. Y Dios que acompañe al paciente. Y como quiera funcionaba, si no hubiera funcionado no hubiéramos avanzado, pero obviamente era una situación que, como dice alguien, no se la deseo a nadie, ¿ok? A lo mejor en ese momento era top, era muy moderno hacerlo, pero ahorita que lo ves a distancia dices, ay caray, se necesitaba producto de gallina. ¿Qué nos interesa de esto, de esas células, de las células hematopoyéticas? Estas células, y ahí es donde empieza ahí la citometría de flujo. Esas células que ven ahí, las de que usamos el C34 para ello, son las que nos interesan. Y esas células las podemos tomar, insisto, de la médula, del cordón umbilical o de la sangre. Para la sangre periférica, un donador sano, le inyectamos estimuladores de colonias, se llama filgrastim. Circulan estas células y ya una vez que circulan en una buena cantidad, podemos contarlas con citometría de flujo para saber cuántas células tenemos y podemos predecir, de acuerdo al número que hay por mililitro, cómo vamos a recolectar. O sea, eso nos permite ya de antemano saber que la cosecha va a ser buena y también nos permite saber cuando hay muchas que no necesitamos darle al donador tanto tiempo. Si alguien me pregunta, bueno doctor, ¿y los donadores sufren? Usualmente muy poquito, hay que picarles 2 venas, o hay que colocar un catéter, etc. La otra pregunta, ¿algún donador de sangre de médula muerto? Sí. Es decir, un tipo sano que va a donar células, se ha muerto por diferentes circunstancias. ¿Ok? O sea, suena como algo que no ha ocurrido. No, sí ha ocurrido. A veces es un accidente quirúrgico, el catéter. Por ejemplo, en Brasil, alguien fue a donar a un banco de sangre. Hay lugares en que los bancos de sangre manejan todo esto y no todos los bancos están en un hospital. En Brasil una persona va a donar. Interesante, iba a donar para alguien desconocido de ella. No era familiar, era una mujer voluntaria. Va a donar, ya que termina de donar, le quitan su catéter y la dejan sentada en un lugar y en cuanto voltean, ven que está sudando frío, empieza a caer en hipotensión, choque y paro. Y se murió. ¿Qué le había pasado? Donde le pusieron el catéter, le habían rasgado una arteria, ¿ok? Y al momento en que retiran, o una vena, desde la historia exacta, el caso es que al retirar, el catéter estaba haciendo un acto como de presión para que no sangrara. Cuando lo sacan, empieza a sangrar. Pero como era interno, no se dieron cuenta, hasta cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, pues se murió. Ahora, ha habido gente que está donando, hace poco pasó en Estados Unidos, está alguien donando, y tiene un infarto o algo le pasó. O sea, tiene sus detalles. Todo esto lo menciono ¿por qué? Porque si yo sé cuántas células tiene un paciente, yo pues, ¿sabes qué? Dale 2 volemias, eso se lleva 1 hora y media.
conectado. Pero si quiero 4 o 5 volemias, se pueden llevar 4 o 5 horas de estar conectado a una máquina, sale la sangre por un brazo o por un catéter y regresa por el otro. Por eso es importante tener desde aquí, saber qué es lo que queremos y saber cuánto tiempo vamos a dedicarle al paciente para obtener el número de células que necesitamos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la CD34? En estos artículos que están publicados, uno es de nuestro grupo y el otro es en otro estudio, ven dos cosas, que entre más células tienes, te va mejor. Y no solo te va mejor en que recuperes rápido, sino que te va mejor en general en la supervivencia. Eso, en general, todo el mundo está de acuerdo. Pero si te pasas de las células, al poner células hematopoyéticas, no todo es tan puro. Hay métodos para purificarlas y poner nada más células hematopoyéticas, pero son complejos y tienen sus defectos. Por lo tanto, invariablemente ponemos linfocitos. Y los linfocitos de una persona extraña en tu cuerpo pueden reconocer a tu cuerpo como ajeno y lo van a atacar. Es un injerto contra huésped. Entonces tenemos que calcular cuántas células. Por ejemplo, trasplante autólogo, mínimo 2 millones por kilo de peso. O sea, son muchos millones, ¿ok? Alguien que pese 100 kilos, pues son 200 millones de células. Es una cantidad tremenda. Pero si pones entre 5 y 8 en un trasplante autólogo, te va mucho mejor. Por lo tanto, es mejor tratar de obtener una cantidad mayor. En el trasplante alogénico, queremos un mínimo de 3 millones, un máximo de 8. Si es haploidéntico, nos gusta llegar hasta 10 millones, porque en haploidéntico significa que es la mitad de compatible con la otra persona. Esos trasplantes que antes parecían imposibles, ahora se hacen, y aunque sea compatible al 50%, es posible hacer un trasplante haploidéntico. De ahí la importancia de saber qué estamos poniendo y la calidad de la demostración. Y ahí la citometría de flujo tiene un valor muy importante. Ahora, no es tan fácil contar progenitores, ¿eh? Alguien dice, no, doctor, aquí está un protocolo, agarro y lo meto a la máquina. No. Es delicado, se requiere experiencia, calidad y concentración. Como yo lo he dicho muchas veces, porque yo lo vivo, la citometría de flujo no es automática, es operador dependiente. Y la gente que está haciendo el proceso y la gente que lo está interpretando tiene que estar muy bien preparada, tener buena máquina, un buen protocolo, buenos reactivos y trabajar con alegría y tranquilidad. La vida de la gente depende de lo que están haciendo en citometría de flujo, ¿está claro? No puede ser así, tomarse a la ligera. Y tiene la gente que estarse preparando, revisando, auditando, para que su calidad vaya siendo cada vez mejor. O sea, no es sencillo. Yo me acerco a ver las citometrías y más o menos sé interpretarlas a lo lejos después de muchos años, pero prefiero, como es complejo, que alguien que tiene experiencia, que es la persona que lo está haciendo, me diga qué es lo que está viendo con certeza y confiar en ella. Y como jefe de un servicio que tiene una buena citometría, ¿cuál ha sido mi responsabilidad? Pues los mejores equipos, según yo, que tenemos a la mano, protocolos que en este caso es Euroflow, que son de los mejores. ¿Qué más hemos procurado? Entrenamiento continuo, químicos que han viajado por el mundo, que han ido al San Judas, que han ido a España, que han estado en Salamanca. Aquí Carlos nos ha ayudado con nuestra química Nereida. Otra cosa interesante, un buen sueldo. Si no ganan dinero, pues no está contenta. Y ella no debo decir cuánto gana, pero no gana mal, tiene sobresueldo. Y obviamente se lo ha ganado. Y para nosotros es una inversión, eso es muy importante. Es una inversión para nuestro servicio, es una inversión para el servicio de hematología. Y además hemos contado con la fortuna de amigos como Carlos y Álvaro en Salamanca, gente muy competente a nivel mundial, quienes sin ninguna condición especial constantemente nos revisan casos muy difíciles, a petición usualmente del médico. A ver, este caso está muy raro, quiero que me ayude y me lo revisen, ¿verdad? Eso cambia la vida de los pacientes. Por ejemplo, hace poco nos llega un caso en el cual la citometría nos dice que es una leucemia aguda linfoblástica. Perdón. Perdón, debí haberlo apagado, ¿verdad? A pesar de que soy un veterano de las conferencias, se me pasa. Bueno, a lo que voy es que
Llega una leucemia aguda linfoblástica que viene de otra ciudad, un estudio muy bonito, y lo revisamos. Y también uno como clínico sospecha que algo no anda bien. La morfología, aunque yo soy de la vieja guardia que había mucha morfología, no me gustó. Revisamos la citometría y resulta que es un linfoma de células del manto blastoide, que es algo diferente, se trata diferente. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, yo le pedí a la química que nos pidiera una supervisión y confirmaron su diagnóstico y la vida de ese paciente cambia radicalmente. ¿Okay? ¿De dónde venía esa citometría? De un lugar competente, no voy a decir nombres, aparentemente competente. Y sí lo es. El problema es que este caso era particularmente difícil, se requería más experiencia, meter más probablemente otros anticuerpos, más reactivos, analizarlo con más calma. Y además, obviamente, la retroalimentación del médico. Yo le dije, a mí no me gusta para la insulina linfoblástica, quiero que busques a ver qué se parece. Y obviamente también con la motivación ayuda. La comunicación con el médico es importante. Hay muchos trasplantes en el mundo, más de 1 millón en el 2012, fíjense, hasta el 2012 habían hecho más de 1 millón. Y hay ahorita más o menos en el mundo cerca de 70,000 trasplantes por año en el mundo. O sea, es una cantidad, así si lo divides en 365 días, te imaginarás la cantidad de trasplantes que hay todos los días, ¿verdad?, en el mundo. Y ahí se ven las gráficas cómo van halogénicos, autólogos y algunos, los 3 tipos de trasplante que ven ahí. ¿Okay? Y en Estados Unidos las gráficas siguen aumentando constantemente. El trasplante autólogo sigue subiendo. ¿Ven ahí una caída? ¿La ven la caída esa? Esa caída es porque en Sudáfrica alguien nos dijo que el trasplante era muy bueno para el cáncer de mama, que era una forma de reforzar el tratamiento y se iban a curar los pacientes. Pero mucha gente no vio ese efecto. Hacían los trasplantes, pero no se curaban. Entonces cuestionaron a la gente en Sudáfrica, a un grupo que era famoso en aquella época, de Cape Cod, y le preguntaron que qué estaba pasando al jefe. Y el jefe buscó los datos y le dijo con mucha pena que su investigador no había hecho bien las cosas éticamente. Y eran datos que no eran verdaderos. ¿Ven esa caída? Es porque se dejaron de hacer los trasplantes de cáncer de mama. Y luego vuelve a subir, porque hay otras indicaciones. Y el trasplante halogénico sigue subiendo. Cada vez se muere menos gente, cada vez se hace con más precisión. Usamos mucho la sangre periférica, pero en Latinoamérica, en algunos grupos, como en Argentina y en Brasil, en ocasiones gusta la médula, pero a nosotros en particular se nos facilita más la sangre periférica. La sangre tiene ventajas y desventajas y la médula tiene ventajas y desventajas. Cuando alguien pregunta, doctor, en Estados Unidos, a veces, aún sabiendo que la médula es mejor, ¿por qué usan la sangre como fuente de células progenitoras? Y alguien contestó, porque el hematólogo se ha vuelto flojo. Es que entrar a un quirófano, vestirte, disfrazarte con tus pitufos, cuidarte, picar la médula, eso lleva a veces 1 hora o 2 horas, hay que dar como 100 piquetes en la médula, obtener de medio litro a 1 litro en un adulto. Entonces eso lleva tiempo y requiere todo un equipo que se mueva. Y eso es complicado y cuesta dinero. Cuesta más dinero que una máquina de féresis. Y eso ha hecho que mucha gente optemos por la sangre periférica. Y finalmente aquí tienen la citometría de flujo, que todos ustedes conocen. Esos son nuestros equipos en el hospital universitario, un par de equipos que tenemos ahí, el área donde se trabaja. Y tenemos esto que nos ayuda para el control de calidad del trasplante de médula ósea. Y bueno, la historia, ustedes saben de cómo empezó esto. La impedancia primero se usó por Coulter para contar células, los métodos estos de contadores de células que impresionaban. A mí me tocó ver las biometrías manuales cuando yo era estudiante, en que todo se hacía manual, todo era como una cocina grande, lleno de tubos y tardado, a ver los primeros equipos automatizados, y finalmente aparecen la citometría de flujo, allá por el 68, o sea, es una cosa relativamente nueva, ¿ok? Y finalmente
el sistema fax aparece en el 74. Y ya saben todos ustedes, esta diapositiva la puse con cierto temor porque no soy un experto así precisamente en citometría. Más bien la conozco desde el punto de vista de interpretación y muchas cosas, pero no soy un experto. Pero ahí tienen ustedes las bases de la citometría de flujo y así es como yo las entiendo. Hay tres sistemas fluidos, ópticos, electrónicos, y esto es lo que hace a la citometría y obviamente eso se puede hacer, ir mejorando y cambiando. ¿Qué dato nos puede dar? Gráfico de puntos y otros datos, presencia o ausencia de marcadores, frecuencia y presencia de algún antígeno, distribución de expresión. Todo esto me imagino que lo saben mejor que yo y no voy a ahondar mucho, pero eso es lo que nos da, la información que nos da. Ahora, ¿para qué utilizamos la citometría? Caracterización de la enfermedad, medición del grado de enfermedad también, la cuantificación de la población celular de interés, grado de recuperación. Todo esto nos da la citometría de flujo y eso lo aplicamos en el trasplante. Y vean ustedes aquí, por ejemplo, un caso clínico. Un hombre que tiene 3 meses de evolución con dolor, edema de pies y manos, síndrome febril. Y se fijan en la biometría hemática, que en algún lugar le llaman citología hemática en el sur, o hemograma, a lo mejor en España, 7.4 hemoglobina, plaquetas 84,000, 97,000 glóbulos blancos. La mayoría parecen linfos, una población de linfos y monos, según el reporte. Y esto es lo que encontramos, ¿ok? Una leucemia linfoblástica B, pH, Filadelfia negativa, y otro marcador molecular negativo, que son de alto riesgo, y por lo tanto tiene un riesgo aparentemente no de muy alto riesgo, excepto por la cifra de leucos. Empieza un protocolo local que tenemos en nuestro hospital, que es una modificación de los habituales, y esta es la inducción de la remisión, la quimioterapia, el porcentaje de células 2.32, consolidación con el protocolo local 0.4414, reinducción de la remisión, más quimioterapia, reduce pero sigue habiendo positiva. Lo que ven aquí es una enfermedad mínima residual que no se ha ido, una enfermedad que no se ha ido, que queda en mínimas cantidades, y esto implica definitivamente un mal pronóstico. Una quimioterapia diferente que diseñó un doctor Robert Capizzi, que es interesante, mientras el paciente se le pide que busque, por favor, dinero o apoyo para un trasplante de médula ósea. Finalmente, el paciente logra una enfermedad mínima negativa, después de mucho terquear y tratarlo, ¿ok? Y aquí es algo interesante. Cuando ustedes hacen una citometría de flujo, es importante saber cuántas células analizan. Eso creo que ya lo deben de saber. Si ustedes analizan una cantidad muy pequeña, puede ser que tenga una mínima de flujo negativa, falsamente negativa. Y si esto se le informan al médico, el médico se va a confiar, puede bajar la intensidad del tratamiento y la enferma va a recaer y se va a morir. Por lo tanto, el número de células que ustedes estudien es muy importante. En este caso, 10 millones es muy buen número y eso nos dio una certeza de que el enfermo estaba en remisión completa verdadera con una mínima negativa, lo cual lo ponía en una situación muy buena para su curación. Finalmente se hace un trasplante. Fíjense, la madre nos dio las células, sangre periférica movilizada, es un haplo idéntico. Le dimos una quimioterapia que usamos es el método mexicano para trasplantar, así le llamamos. Le dimos profilaxis con diferentes drogas, tuvo algunas complicaciones menores y finalmente este muchacho, logra su trasplante. Aquí tienen ustedes el ejemplo del donador, en este caso su mamá, haploidéntico, 50%. Todas los madres y los padres son 50% compatibles con los hijos, ¿ok? Los hermanos, el 25% habitualmente es idéntico. El 50% es haploidéntico y un 25% puede ser por azares diferente al otro hermano, ¿ok? Pero papá y mamá siempre son iguales al 50% del hijo, o el hijo es igual al padre al 50%. Si me pregunta que nos hemos encontrado hijos que no se parecen al papá, sí. No voy a entrar en detalles, pero por lo menos 2 veces. Bueno, pues no preguntamos y no metemos cizaña, ¿verdad?
¿Cómo salió mi hijo? Pues no es compatible, ¿no? Calladito, en vez más bonito, no queremos sangre. Secretos de las mujeres. Bueno, este paciente, la mamá, la estimulamos y la precuenta que nos dio es una precuenta adecuada, más de 20, por ejemplo, arriba de 10 está bien, pero preferimos arriba de 20, 38.4 células por microlitro el día de recolección. Y la cosecha la dimos un poquito larga porque sabíamos que su precuenta no era tan alta, era buena, pero no tan alta. Dimos más o menos 4,5 volemias y en una sola féresis sacamos el equivalente a 10 millones de células por kilo de peso y se las infundimos completamente al paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con la mínima residual? Como quiera, a pesar de que entramos con mínima negativa y que dimos quimioterapia, siempre investigamos. Y lo que investigamos es que no estaba positiva en esas, que estaba dentro de lo que consideramos negativo. También hicimos un quimerismo. Este estudio no es una foto de un atlas, esta es una foto de nuestro laboratorio, donde vemos que el paciente ahora tiene XX, ¿ok? No se asusten, el XX nada más es en la sangre, todo lo demás es de hombre, ¿de acuerdo? Y al revés también. A lo mejor si va a la Olimpiada, le van a decir que es un transgénero ahora, ¿o cómo se dice? O si va, cuando nos ha tocado mujeres, van a pensar que es hombre por los cromosomas sexuales. Con esta manera nos damos cuenta que el paciente, el 100% de sus células son de su mamá. Se puede hacer con métodos moleculares más finos, pero este es bastante bueno, es más barato y nos da mucha tranquilidad ver que el paciente está quimerizado. O sea, que las células que circulan son de su madre y que no hay evidencia de células de su hijo. ¿Qué sigue después de la recuperación? Cuando tienes un laboratorio de investigación y dinero, tú puedes hacer otros estudios para buscar células killer o las asesinas, las NK. Puedes estudiar linfocitos B, linfocitos T y ver cómo el enfermo va recuperando su inmunidad gradualmente. Un enfermo puede tardar de 6 meses a 1 año en recuperarse y casi siempre completamente, a veces tarda incluso 2 o 3 años de su sistema inmune. Damos inmunosupresores por algún tiempo, de 3 a 6 meses, luego los quitamos y ahí empieza poco a poco la recuperación. En este caso, en este paciente no hicimos estudios de recuperación, que todo esto cuesta dinero y requiere protocolos de investigación, que en lugares en que hay más dinero o interés en hacer esto, se pueden estudiar los pacientes para ver cómo se recuperan y esto te da alguna información sobre su futuro contra infecciones o su futuro contra el mismo tumor. Ahora, este paciente le medimos mínima residual para meterlo a un trasplante. Y la pregunta es, ¿sirve esto? Y ven ustedes en esta diapositiva cómo si tú entras con mínima negativa, te va muy bien, y si entras con una mínima positiva, te va mal, como la mitad casi, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a nosotros en nuestro hospital nos gusta mucho llevar al paciente con una mínima residual, por lo menos menor de 0.01, o si es no detectable, qué mejor, ¿ok? El 0.01 es el número aquí que se considera una mínima residual negativa, aunque con los nuevos métodos y los protocolos que hay, ahora los Nereida nos tiene, que es nuestra química estrella, nos tiene muy agobiados porque nos reporta 0.0004 y nos deja así como que inquietos. Estrictamente hablando, 0.01 para abajo se acepta internacionalmente como una mínima negativa, aunque no necesariamente sea totalmente verdadero, ¿ok? En fin, pero así el paciente se trasplanta y le va mejor. Y acá ven ustedes en esas gráficas, la línea verde que ven aquí, esta línea verde, es los que entran con mínima negativa y los de rojo los que entran con mínima positiva, ¿de acuerdo? De tal manera, en este caso, estamos hablando ya de pacientes con CAR-T y trasplante pluriidéntico, o sea, lo más sofisticado que puede haber ahorita en el mundo, y aún ahí, el tener una mínima positiva no es bueno, ¿está claro? Estamos hablando del tratamiento más costoso y más complejo que hay, que es hacer las CAR-T seguidas de un trasplante pluriidéntico que puede haber, y aún así, cuando tú entras con poca enfermedad
te va mucho mejor que cuando entras con más enfermedad. ¿Ok? En fin, eso queda claro que nosotros tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo. Vean ustedes la importancia de una buena citometría de flujo. ¿Qué tan importante es para nosotros confiar que lo que estamos haciendo es verdadero? Que la mínima es realmente negativa o por lo menos por abajo del 0.01. También es muy importante para nosotros saber que estamos poniendo el número adecuado de células hematopoyéticas, porque también así quiere decir cómo nos va a ir, ¿de acuerdo? Y también es muy importante cuando haces esas células CAR-T, va a entrar otro tipo de mediciones. Por ejemplo, tú sacas tus células, produces las células con un vector. La pregunta es, ¿verdaderamente son células T que van a ir contra un antígeno determinado? Y cuando yo las paso para purificar en un ambiente, un aparato que se llama Clinimax, que las puede separar, ¿separé realmente las células T? Ahí va a entrar la citometría de flujo en control de calidad en todo este mundo, todo este momento. Nuestro servicio está ahorita esperando tuvimos una junta con COFEPRIS, ya tenemos un protocolo de investigación, tenemos el equipo para hacer células CAR-T. Entonces, nada más para que nos digan aprobado su estudio y tendremos células CAR-T en los siguientes meses, espero. Y eso sería la primera vez en México que se tendría y probablemente en Hispanoamérica. Hay otro grupo en Brasil que está haciendo. Esas células son células académicas. Para aquellos que no saben, en Estados Unidos las células CAR-T se consiguen comercialmente y las células comerciales tienen un costo entre aplicarlas y cuidar al paciente después entre 700 y $1 millón, lo cual hace muy difícil para nadie recibir eso, además de que hay como lista de espera aún en Estados Unidos. En Barcelona, el grupo español está trabajando con células CAR-T que le llaman académicas, hechas en casa, y ese sistema es muy parecido al nuestro que estamos desarrollando y es el que queremos hacer. Esperemos que la COFEPRIS y la 4T, ¿verdad?, nos permita hacerlo. Para concluir, bueno, ya saben, queda claro que la citometría de flujo es indispensable para un trasplante seguro y predecible. ¿Ok? Eso es una cosa así totalmente indispensable. Permite asegurar el éxito con gran certeza, permite evaluar la enfermedad antes y después del trasplante, la calidad de estudios debe ser 100%. O sea, tienen ustedes que dar el máximo. Este estudio es operador dependiente, no es automático. Por lo tanto, los felicito por estar en este congreso, los felicito por querer aprender y mejorar, porque créanme, lo que ustedes hacen es de vida o muerte, ¿ok? Alguien me dice una vez, doctor, ¿qué pasa si yo me equivoco y un enfermo se muere porque cometió un pecado del médico como pereza, ignorancia o avaricia, que son pecados de los doctores que hay que evitar? Y le dije yo, pues te vas al infierno, compadre. En serio, dice. Y te vas a encontrar muchos compañeros. Porque por un descuido tuyo, por una pereza tuya, por tu ignorancia, alguien se va a morir. Una familia va a sufrir, ¿ok? Entonces, aunque sea un poquito duro con ustedes, esa es también su responsabilidad. ¿De acuerdo? La gente que trabaja en citometría de flujo tiene vidas en sus manos y no puede tomar eso a la ligera. Entonces, ojalá, qué bueno que se están preparando, que se están revisando, y esa responsabilidad así es compartida. Cuando tú entregas una citometría de flujo que no es correcta, el médico se va a equivocar, y eso lo hemos visto frecuente y constantemente, ¿ok? Citometrías de flujo que no están bien hechas, resultados que son equivocados, como el que les acabo de mencionar, y eso impacta terriblemente en la vida del paciente y en el trabajo del médico. Entonces, somos todos corresponsables de la salud de los pacientes, no nada más los doctores, ¿ok? Así es que, felicitaciones por estar aquí y gracias por su atención. Muchísimas gracias, no solo por esta muy interesante, sino realmente iluminadora conferencia, doctor David Gómez Almaguer. A nombre del comité organizador, nuevamente le agradecemos su participación y además de la constancia de participación que le haremos llegar y que es la parte más formal, tenemos este obsequio muy significativo de un artista zacatecano,
Es una litografía original y pues muchas gracias nuevamente por ello.